Así, con la presentación del segmento y a entrevistar a Ignacio Sánchez. Lo más viral de la semana. Gladys en éxitos. Bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos estos minutos. Gladys, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por tenerme en tu distinguido programa. Bueno, para nosotros es un placer y sobre todo para poner en contexto, ¿no? Para poder orientar mejor, que es también el propósito de lo que comentaba ahorita a través de mi canal de YouTube, de servir en la medida de lo posible de brújula dentro de las cosas que estamos viviendo, dentro de un planeta que siento yo está girando de manera acelerada y por supuesto abruma, ¿no? En el caso económico, tenemos medidas como la de Cel, que estaba ya anunciando de continuar el uso de sus servicios a través de su app nativa. Y la pregunta que surge, la duda, es cómo afecta esto, si es que afecta también a las cuentas Cel creadas a través de los bancos. ¿Nos puede explicar mejor? Gladys, gracias. Por cierto, te felicito por tu canal de YouTube, excepcional Gracias. e información objetiva, que es lo que uno necesita hoy día. En la Fíjate, medida. llega Donald Trump a la presidencia y básicamente estamos viviendo un proceso de reestructuración del Estado, Mm. que tiene varios enfoques de por qué se está haciendo y de la manera en que se está haciendo. Poco ortodoxa, poco diplomática, pero básicamente con un lineamiento de reestructurar económicamente el mercado, sobre todo la deuda y la emisión de deuda, y también un poco la reestructuración del sistema bancario financiero en los Estados Unidos, que como recuerden es un país dedicado al consumo, que vive del crédito. Es un país Ujú. en donde la gente no es medida a nivel de patrimonio por lo que tiene en el banco, sino por el puntaje de crédito y qué tan bien visto eres ante las instituciones financieras, porque en los países en donde la clase media es robusta, Gladys, que eso lo vivimos en alguna época nosotros, se construye en función del crédito. Ujú. El sistema financiero está viviendo muchos cambios drásticos y te voy a decir algo. El año pasado, hacia finales del año pasado, entre julio y diciembre, para tratar de decirlo de esa manera, hubo una prohibición o una restricción para que residentes venezolanos tuvieran un acceso directo al sistema financiero de inversión, cuentas broker, plataformas de inversión y sobre todo para abrir cuentas bancarias, porque por tema de legitimación de capitales o por cosas que hayan pasado o no, lineamientos políticos o no, básicamente cada vez estamos más cercados del sistema financiero norteamericano. ¿Qué pasa con la plataforma Cele? Para recordarle a tu audiencia, la plataforma Cele es una pasarela de pago, es una empresa que básicamente se encargaba de realizar operaciones domésticas para banca norteamericana, algo así como en Venezuela es el pago móvil. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros en Venezuela desde hace unos 5 o 6 años hemos adoptado un proceso de dolarización de hecho, no por vía de ningún tipo de decreto, pero el venezolano buscando un poco preservar su patrimonio en vez de tener bolívares y huir un poco de esa devaluación monetaria, se pasa rápidamente al dólar y ahí es cuando el CEL pasa a ser parte fundamental del sistema de pago del día a día del venezolano. Yo cuando aún vivía en Venezuela, yo utilizaba mucho más el CEL de lo que lo hago Sí, aquí en sí. los Estados Unidos. Y es así, Ujú. es parte de nuestro día a día, pero eso va a ir cambiando porque la empresa como tal emite un comunicado que dice que a partir del 1 de abril, las cuentas no vinculadas a la plataforma van a dejar de usar, dejar de tener uso, de manera de que el CEL va a ser exclusivamente una función o un servicio para aquellos que tengan cuenta en un banco norteamericano y que a través de su cuenta de banca online puedan acceder al CEL. Hasta Mm. ahí, todo está muy bien. Sí, pero hasta ahora no era así. Vinculado con las cuentas y el sistema estadounidense, por eso me Hasta confunde la ahora era medida. así. Tengo entendido, investigando un poco, tengo entendido que Cell antes tenía un uso muy parecido tipo PayPal, tipo Venmo, que tú Mm. podías utilizar a la empresa y a través de la empresa hacer emisiones de pago sin necesidad de estar vinculado a una cuenta bancaria como tal. Ese va a ser el cambio, que ahora va a ser una normativa que a juro el CEL tiene, porque claro, es una manera que tiene el gobierno y sobre todo el IRS, que es el Departamento Fiscal de los Estados Unidos, de verificar lo que hace la plataforma a Claro. través de el sistema bancario. De llevar un mayor control, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Qué porcentaje de la población dentro?
y fuera de Estados Unidos utilizaba esa app que están descontinuando. No, en los Estados Unidos el cel se utiliza muy poco, Gladys. Ah, no hay cultura de cel. No, no lo hay. Te voy a decir algo. Cuando yo tengo que hacer algún pago de algún servicio, algún comercio latino o bueno, venezolano, que hay demasiados, hay muchísimos venezolanos en toda la Florida, cuando estás tratando comercialmente con un comercio venezolano, sí aún tenemos esa cultura. Pero en Estados Unidos, tú tienes integradas tus tarjetas de crédito al iPhone y tú pagas con tus... Es muy avanzado. Es un Es sistema muy otra. avanzado y se maneja todo a través de sistemas de tarjetas de crédito. Sí, cierto. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que dispara las alarmas, Gladys? Que en Estados Unidos no tiene un gran uso y de repente en Venezuela, luego del tema de aquel apagón, de repente se disparó el Ujú. uso no solamente de la dolarización, sino operaciones a través de cuentas entre bancos, pero con IP y con operaciones que salen desde Venezuela. Y es un poco difícil a nivel de OFAC y de regulación de legitimación de capitales ver qué se está moviendo en mi cuenta, en mi país, cuando quien fondea o hace la emisión lo hace desde un país en Latinoamérica que de paso no tenemos ningún tipo de convenio o relación diplomática. Ujú. Entonces, todos son medidas un poco De previendo, control. sí, control De de blanqueo control, de pero capital. entonces, ¿a cuántos podría afectar de acuerdo a esa dinámica en Venezuela? Porque sin duda, Ah, como bien dice usted, por lo menos yo en Estados Unidos me vinculo mucho con la comunidad y uso mucho el CEL. Sigue siendo una herramienta para transferencias, ¿no? Para envíos. ok, Pero y también, bueno, en el caso de Venezuela, igual que usted, pues toda la experiencia absolutamente después del 2019 vivida, inolvidable además. ¿Cuántos en Venezuela utilizan esa app, por ejemplo, como para que se puedan ver afectados y que tengan que sí o sí abrir cuenta en alguno de los bancos de Estados Unidos para poder utilizar o seguir utilizando esa herramienta? ok, te voy a decir cuál es la incidencia, Gladys. Por favor, trátame de tú, no me digas usted. Ahí es Tra- parte de la formalidad que me enseñaron en la casa. Yo lo sé, pero por favor, yo soy mucho más mayor de lo que Menor, menor, aparento, no diga eso. pero no, por favor, trátame de tú, de Ignacio, Nacho, como tú prefieras. Mira, Ignacio, vale, me das el permiso. ¿qué es Ajá, lo que Ignacio, pasa, entonces. Gladys? ¿Qué es lo que pasa? Que a partir del 1 de abril, fíjate en dónde está el problema, claro, para la clase media venezolana es muy importante el uso del cel. Que Ujú, no podamos tener acceso a esto. Bueno, fíjate, hay otras plataformas como Binance, que es un ujú, exchange de criptomoneda a través del cual uno puede comprar dólares Tether, que son dólares stablecoin, que es una manera que incluso yo la utilizaba en Caracas y va a pasar a ser ahora un método de pago que va a suplantar un poco al CEL. Pero fíjate, ¿dónde está el detalle? ujú. Que a partir del 1 de abril, cuando comencemos, que es lo que dice la publicación oficial de la empresa, cuando vayamos a hacer el primer cel, nosotros tenemos que verificar la vinculación con nuestra cuenta bancaria. Ujú. ¿Cómo es este proceso? Yo tengo que abrir la aplicación y tengo que abrir mi cuenta Bank of American Wells Fargo Online y tengo que hacer una vinculación ACH o linkearlas. Ok. Muchos venezolanos siguen utilizando Cel con cuentas bloqueadas o que no pueden ir a los Estados Unidos porque ya no les Ah, renuevan la visa. El entiendo. problema va a estar, porque fíjate cuál es el detalle, Gladys, Mm. que tienen que verificar el Cel con su banco. El 1 de abril tenemos que hacer eso todo. El que está en Venezuela, que se le bloquee la cuenta, que no pueda viajar quizás para abrir una cuenta bancaria, el que no pueda tener acceso o sea lo que sea presencial, porque ¿qué pasa con la banca norteamericana? Todos los procesos de desbloqueo de contraseñas, actualización de datos, se tienen que hacer físicamente en una sede del Ujú, banco en cualquier estado de los Estados Unidos. ujú. Entonces el Entiendo. problema va a ser que va a ser problemático para el venezolano cuando intente hacer CEL, que no lo pueda vincular porque tenga una contraseña bloqueada o que no pueda viajar a los Estados Unidos a hacer un upgrading, a hacer Una actualización. una actualización de datos. Una Ese va a ser actualización, el entonces, problema. ¿qué sugiere? Porque yo creo que son muchas las personas que se pueden ver afectadas de acuerdo a lo que acabas de explicar. Bueno, primero que nada, no entrar en nervios. El Ujú, 1 de abril veremos. Nosotros somos ujú, especialistas en improvisar en este tipo de situaciones. Si el CEL se limita, no limita las operaciones de wire transfer. Lo que ujú. pasa es que hacer un wire transfer que te Cuesta. cobran $45 la comisión por $30 no vale la pena. Entonces, al final tendremos que utilizar métodos alternativos como pagos por otro tipo de pasarela.
Ay, Dios, pero qué cantidad de cosas le toca pasar a uno como comunidad, de verdad. Totalmente, De totalmente. verdad, que yo escucho estas cosas y digo, guay, ¿por qué? Porque además incluso hay otra cosa que quiero tocar en el programa esta semana, que es la famosa lista negra que supuestamente van a reactivar de algunos países, entre esos estaría incluido Venezuela, lo cual limitaría también la entrada de venezolanos a Estados Unidos. Entonces, a mí esas cosas me generan, por supuesto, gran angustia, Claro, porque es hay más cuatro problemas para puntos. la comunidad desde todo punto de vista. Absolutamente, y cada vez más aislado, y la población venezolana siempre terminan pagando los platos rotos, Ujú, los más débiles de ujú. la cadena. Y es terrible porque, Gladys, tenemos muchos años viviendo esta circunstancia. Sí, Sacar pues. una visa, ahora fíjate, en los Estados Unidos, prácticamente ser un inmigrante es súper delicado. La gente ahora vive con un temor No, porque total. Donald Trump va a reestructurar el Estado desde cuatro puntos de vista: desregulación. Él va a tratar de cambiar el sistema regulatorio que impide hacer muchas cosas que él quiere hacer y que en perspectiva va a traer como beneficios la reestructuración económica del país. En segundo lugar, una política inmigratoria profunda que nadie se esperaba que Donald Trump llegara con esta actitud Sí. radicalizada contra el inmigrante, que pagamos justos por pecadores igual. Los venezolanos que siguen en Venezuela y los que estamos acá un poco Ujú. en la misma agonía. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vale, lo que queremos es una vida tranquila y poder vivir tranquilamente, pero no terminamos de estar, bueno, no termina uno de estar tranquilo y De al sentirse 100%. en resguardo, estábamos como constantemente en la sensación de vulnerabilidad. Y los otros dos puntos es una reestructuración de las políticas fiscales. Vienen cambios bastante drásticos a nivel de recaudación fiscal en los Estados Unidos. Mm, Y la inflación que sigue también. siendo fija, una inflación de 3, 4, 5% en un país que es la economía más importante del mundo, pesa. Pero es que se siente, es que uno ahorita va para cualquier sitio y siente mucho en los precios, Absolutamente. la elevación de los precios. Y ya vimos la reacción del lunes, por ejemplo, de la Bolsa de Valores, de Wall Street, a las declaraciones de Donald Trump. Se advierte y es una cosa evidente porque además ustedes como economistas, como especialistas en finanzas, en todos estos temas, saben que lo que se puede venir con las medidas que está tomando, en efecto, es una recesión y ya los mercados reaccionan. Y bueno, en Absolutamente. consecuencia, ¿quién es el que termina pagando en esta cadena, no? Si no es el usuario, O, en este jus- caso las poblaciones y bueno, la de Estados Unidos. bueno, justamente yo venía escuchando un programa de CNN temprano y hablaban de eso. Al final, en este tipo de políticas tan drásticas que traen un cambio en la estructura económica y social de un país, es el ciudadano de a pie el que paga las consecuencias. Siempre, Así es. siempre. Sí, así es. Seguiremos con usted y con otros, como siempre digo, analizando esto que son temas de interés para todos, porque de una u otra manera terminan rebotando en el planeta, ¿no? En la vida de cada quien. Por eso los tratamos en este programa. Mil gracias por lo pronto. Ignacio Sánchez, abogado con maestría en finanzas de la Universidad Metropolitana, se ha especializado en finanzas internacionales, se ha especializado en negocios internacionales, es director principal en JC Consulting. Gracias, ¿ah? Feliz tarde, Ignacio. Tarde. Vamos Gracias. con música en unos minutos más.